versículos 34 y 35. San Juan, capítulo número 13. Versículos 34 y 35. Lo vamos a leer todos juntos a una voz. Dice así. San Juan 13, 34, 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te damos gracias por este momento en que en tu gracia usted permite que estemos en su casa para recibir palabra de Dios. Queremos, mi Dios, que sea usted quien hable a nuestras vidas de una manera poderosa y especial, que sea su palabra quien ministre nuestros corazones, que su Santo Espíritu tome total control de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Usted sabe que somos insuficientes, que no tenemos las capacidades. Usted es el que pone gracias, Señor. Usted es el que dirige, usted es el que tiene el control. Nuestra vida está en sus manos para que usted haga lo que bien le parezca. Tome total control, edifique a su pueblo y salve las almas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, gracias. Gracias, hermano. El título que le he puesto a este mensaje, breve mensaje, a manera de exhortación, es Aprendiendo a amar como el Maestro. Tenemos que aprender mucho de nuestro Señor, mucho. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es amar como Él ama. No amar como el mundo ama, sino como Dios ama. Es un amor más excelente, que va más allá. De tantos mandamientos dados por Dios, hay uno donde Jesucristo da a sus discípulos, es el de amarse los unos a los otros. Él había notado una necesidad aparente entre los discípulos de amarse los unos a los otros. La obra a la que habían sido llamados requería de un amor como el de su Maestro. Aparentemente vemos aquí que los discípulos necesitaban aprender a amar como su Maestro. En la obra de Dios vamos a necesitar de mucho amor, hermanos. No amor como el que estamos acostumbrados, sino el amor de Dios, ya que el trato con la gente así lo requiere y lo amerita. Fíjese que Cristo habla a sus discípulos de amarse los unos a los otros como Él los había amado, como Él los había amado. Surgen entonces algunas preguntas. ¿Cómo había amado Jesús a sus discípulos? ¿Y cuál era el ejemplo de amor que ellos debían imitar? Para esto necesitamos, hermanos, entender cómo Cristo amó a sus discípulos. Cómo Cristo amó a sus discípulos. Él los invitó con su vida, con su testimonio. Fue una motivación su vida. Él los recibió, los aceptó tal como eran, los enseñó y Él lo transformó también. Vamos a ir allí a Juan, el capítulo número 1, versículos 35 y 39, que es donde el Señor empieza a llamar a sus discípulos. Juan 1, 35 hasta el 39. Fíjese que aquí la palabra tiene como título, el encabezado dice los primeros discípulos. Leemos allí. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les siguieron, volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo:
¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Hasta ahí. Fíjese que vemos aquí algo muy interesante. Los discípulos, estos dos discípulos, voluntariamente, ya habían oído de Jesús, lógicamente, pero ellos voluntariamente, guiados por el testimonio, así diríamos, de nuestro Señor Jesucristo, fueron y le siguieron. Fueron y le siguieron. Y fíjese que ellos comenzaron a seguir a Jesús, pero sin decirle absolutamente nada. Como vemos en el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Por qué me están siguiendo? Más bien, ¿por qué me siguen? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces él les dijo, venid y ved. Venid y ved. Es como una invitación. Entonces ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. ¿Qué inspiró a los discípulos a acercarse a Jesús y querer estar con él? ¿Cuáles fueron las cosas que ellos vieron en Jesús que le inspiró a ellos a acercarse a él y querer estar con él? Su testimonio de vida, hermanos, su testimonio de vida. Nuestro testimonio de vida va a afectar de una manera negativa o positiva a la gente que nos ve diariamente. Y las personas van a desear o no desear estar con nosotros. Estos dos discípulos habían oído hablar de Jesús por Juan el Bautista y Jesús le da la oportunidad de venir a él. Venid y ved. Para el desarrollo de un amor se debe dar un encuentro personal. Y eso fue lo que hubo aquí. Hubo un encuentro personal. Es decir, personas se encontraron. Y, lógicamente, vemos que Jesús, con su testimonio, con su vida, les inspiró a acercarse. Más adelante, usted puede ver en el versículo 45 y 46, si podemos leerlo. Dice allí, vamos a leerlo desde el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Fíjese allí la palabra donde se repite de nuevo, no ya por el Señor, sino por un discípulo. Un discípulo. Entonces ya no era Jesús el que estaba diciéndole que vinieran y vieran, sino que su testimonio había marcado tanto la vida de ese discípulo que él entonces lo que hace es que le dice a Natanael, quien hace un cuestionamiento, que viniera y que comprobara y que viera por sí mismo. Una vida que realmente glorifica a Dios va a inspirar a otros. Fíjese que necesariamente para que uno pueda impactar la vida de otros, debe haber amor en su corazón. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo allí evidenció y comenzó a enseñar. Si una persona no tiene amor, es imposible tú acercarte a él, ¿sí o no? No te puedes acercar, es muy difícil que te inspire tú acercarte a esa persona. Ciertamente los discípulos fueron elegidos por el Señor Jesucristo, pero ellos voluntariamente también accedieron al llamado por lo que ya habían visto. Felipe había comprobado al lado de Jesús que él era el Hijo de Dios
y había conocido su amor. El trato de Jesús con las personas era especial porque su amor por la gente inspiraba a seguirle y conocerle. Nuestro testimonio, hermanos, es de inspiración para que otras personas tomen la iniciativa de acercarse a nosotros. Es decir, es fácil que una persona se acerque a nosotros. Somos accesibles. Mostramos el amor de Dios en nuestra vida. Es fácil comunicarse con nosotros. Que otros puedan gustar de lo que nosotros ya tenemos por nuestro testimonio. O definitivamente es todo lo contrario. Al igual como Jesús escogió a sus discípulos para enseñarles a amar a la gente, así también nos llama hoy a nosotros, a todo creyente, a aprender a amar como Él ama, no como el mundo ama. El amor de Dios es un amor que excede a todo conocimiento. Y muchas veces eso es un amor incomprensible para nosotros. Pero en su gracia Él nos ayuda a comprender ese amor. Él se dio por nosotros sin importar. Se dio a sí mismo, se humilló, se desprendió, se sacrificó. De ese amor es que estamos hablando esta noche, del amor de Dios. Y Él quiere que aprendamos de Él. Dice la palabra de Dios, aprended de mí, aprended de mí. Muchas veces, hermanos, estamos aprendiendo muchas cosas, involucrados a aprender bastantes cosas, pero lo menos que estamos haciendo es aprendiendo del Maestro. No estamos pasando tiempo con nuestro Maestro, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Estamos muy ocupados, entretenidos en tantas cosas, que no tenemos tiempo para aprender del Maestro. Y qué pena, porque desperdiciamos nuestras vidas en cosas que no tienen ningún valor ni sentido. El amor del mundo no es el mismo que el amor de Jesús, hermanos. Hay una diferencia abismal. Se puede decir que una diferencia del cielo a la tierra. Debemos aprender a amar a la gente y decir como el Maestro, venid y ved. Venid y ved mi vida, como yo soy y lo que quiero que tú hagas. ¿Qué tú puedes hacer? Invitarlos a una relación personal con Cristo. Y esto solo es posible cuando damos lo que por gracia hemos recibido. Cada uno de los que está aquí presente en esta noche está aquí por amor, porque Cristo le amó primero. Si no, no estuviéramos aquí, hermano. Y ese amor es que el Señor nos quiere enseñar, que amemos a esa magnitud. ¿Tenemos la capacidad? No, pero en Cristo sí. Él lo hace. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para aprender a amar como el Maestro? Es sencillo, hermanos, aunque muchas veces lo complicamos. Tenemos que aprender del Maestro. ¿Y cómo aprendemos del Maestro? Su palabra. Su palabra está aquí. Pasando tiempo con Él. Es la única manera que podemos aprender y poner en práctica el ejemplo de Él. Tenemos que venir y ver su vida a Cristo. ¿Podrá la gente decir, hermanos, que nuestro amor es genuino después de que nos tratan? Es decir, después que una persona nos trata, puede decir, realmente, esta es una persona que evidencia el amor de Dios. El amor, hemos tratado el primer punto, que es acerca del amor de Cristo por sus discípulos. Ahora vamos a tratar el amor que había entre ellos o que debía haber entre ellos. Vamos a ir a Juan, el capítulo número 13, de nuevo. Juan, el capítulo número 13, versículo 34b. Vamos a leerlo completo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Fíjese la palabra aquí también, que también como Él los había amado, ellos se debían amar a sí mismos. Fíjese lo importante de lo que es el amor entre hermanos. Ese amor facilita muchas cosas, hermanos. ¿Acaso no había amor entre ellos? Es probable que sí, hermanos, que había amor entre ellos. Pero Jesús le estaba hablando de un amor más excelente, superior. Vamos a leer Romanos 12:10. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Otros versículos, podemos ir a 1 de Juan 2:10. 1 de Juan 2:10. Dice allí, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estamos leyendo algunos versículos que corroboran lo que dice el versículo de Juan 13:34b, cuando el Señor le dice que tenían que amarse unos a otros. Fíjese también lo que dice 1 de Juan 3:10. 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Sencillamente, hermanos, si no nos amamos unos a los otros, aún estando en la iglesia, la palabra de Dios dice que no somos de Dios. Pero yo espero que todos los que estamos aquí nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Que todos seamos de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, es algo serio. 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En muerte. Fíjese ahí. Tenemos que amarnos, hermanos. No amarnos como estamos acostumbrados a amarnos. Amarnos como el Señor había amado a sus discípulos. Y para aprender a amar como el Señor había amado a sus discípulos, yo acabo de decir que tenemos que aprender del Maestro, ¿verdad? Tenemos que aprender de Él. Nos falta mucho, hermanos, por aprender. Pero gracias a Dios que el Señor nos enseña y está dispuesto a enseñarnos cada día. Él es bueno. Porque si Él ha provisto los medios para enseñarnos, amén. Él nos da la capacidad. Y otro versículo importante se encuentra en 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjese ahí también, la palabra de Dios dice que si no amamos y aborrecemos a los hermanos, es decir, si amamos a Dios y aborrecemos al hermano, somos unos mentirosos. Porque el amor de Dios se manifiesta en amarnos los unos a los otros. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es un amor egoísta. Es un amor que se entrega y se da por todos, sin importar si usted lo merece o no. Ese es el amor de Dios. Por eso es que muchas veces es incomprensible, ¿cierto? Pero ese es el amor de Dios. Y a ese nivel espiritual es que Dios quiere llevarnos, que aprendamos de Él. Aquí se habla de un amor por el hermano a la manera de Dios, a la manera bíblica, que es nuestro patrón a seguir. El mundo nos enseña muchas cosas, hermano, muchas cosas, muchos disparates, pero la Biblia nos enseña lo que es real y lo que es verdadero. Entonces tenemos que tomar este libro y pasar tiempo de calidad
con el maestro. Aquí se habla de un amor por el hermano a la manera de Dios. El amor entre hermanos, Dios lo usa para testimonio de salvación de personas inconversas. Fíjese que si aquí entra una persona inconversa y no nota o no percibe el amor de Dios, es una dificultad para que esa persona sea salva. ¿Sí o no? Un ejemplo práctico es si una persona nos visita, como ya lo he dicho. ¿Podrá notar el amor de Dios entre nosotros? ¿Podrá percibir de manera fácil, auténtica, el amor que hay entre nosotros, los hermanos? ¿Es el amor entre nosotros un testimonio para salvación que glorifica a Dios? Estamos rodeados de un ambiente de amor en que se facilita que la obra de Dios se manifieste con poder para salvación y edificación. Es decir, hay un mismo sentir entre nosotros, un mismo norte. Pues Dios quiere, hermanos, que nos amemos. Si nos amamos, amén. Pero Dios quiere que nos amemos aún más. Y podemos aprender a amarnos más, hermano, para que Dios obre más en esta iglesia, para que Dios se glorifique en esta iglesia. Dice que en el libro de los Hechos, que todos estaban unánimes, unidos con un mismo sentir. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban juntos. Pero si no estuvieran juntos, eso fuese imposible. Entonces, otro versículo, otro punto importante es el amor por los perdidos. Es el punto número 3. Vamos a leer Juan 13:35. Juan 13:35. Fíjese allí lo que dice la palabra de Dios. En esto conocerán todos. Y quiero que se haga énfasis en esa palabra. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. La gente se va a dar cuenta, hermano, va a ver, va a notar, se va a enterar, va a conocer si nos amamos. Y Dios entonces se va a manifestar. Existe una condición para que otros puedan conocer de Cristo. Es la de amarnos entre nosotros. ¿Qué importancia tiene de que otros conozcan que somos discípulos de Jesús? ¿Cuál es la gran importancia de eso? Que otros sepan. Porque por el testimonio van a ver muchas cosas, hermano. Cuando aprendemos a amar como el Maestro, otros también vendrán a ser discípulos. Fíjese que el ministerio de ir y predicar por todo el mundo es para hacer discípulos, para hacer discípulos, para que el evangelio siga creciendo. Conocer de Cristo es una bendición que otros pueden tener por medio de nuestro testimonio de vida. Muchas veces le arrebatamos a las personas muchas bendiciones porque nosotros no estamos viviendo a la altura del Maestro, como Él nos demanda. Es difícil, hermano, vivir a esa estatura, pero no es imposible, porque el Maestro nos da las herramientas si estamos a sus pies. Las personas deben notar la diferencia entre el mundo y la vida cristiana. Debe de haber una diferencia marcada, absoluta. Lamentablemente, hoy en día muchos cristianos están amando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y lamentablemente el testimonio que dan es terrible, que no glorifica a Dios. Personas no pueden venir a los pies de Cristo con este tipo de testimonio. Y qué pena, porque Dios no va a pedir cuenta, hermanos. Juicio va a venir sobre usted y sobre mí, si no somos los creyentes que debemos ser. Nadie se burla de Dios, hermanos. Absolutamente nadie. Dios es bueno, realmente bueno y misericordioso. Pero su bondad incluye justicia. Si Él no fuera justo, no fuera bueno. Es por eso que Dios quiere usarte a ti y a mí,
Pero para ello necesitamos aprender del Maestro. Es imposible hacer la obra de Dios eficazmente si no aprendemos a amar como Jesús amó a sus discípulos. Fíjese que podemos hacer la obra de Dios, la podemos hacer, pero no eficazmente, porque tenemos que aprender del Maestro. Fíjese que los discípulos fueron escogidos, ¿verdad? Dios los escogió, estuvieron cerca del Maestro y por la gracia de Dios aprendieron muchos. Pero ¿qué somos nosotros hoy en día? ¿Acaso no somos discípulos del Señor? Somos sus discípulos. Dediquemos a apartar tiempo entonces con el Maestro, como sus discípulos, para que Él nos enseñe lo que necesitamos aprender de su amor. Dios quiere que seamos conocidos por el mundo, no para decir que somos tal o cual cosa, sino para dar gloria a Él. Que todo sepa que somos discípulos del Maestro. Fíjese lo que dice el versículo, vamos a leerlo de nuevo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es decir, que el Señor quiere que otros conozcan, que otros sepan, que nos demos a conocer, que no estemos a escondidas, negando el amor de Dios a otros. En un mundo con tanta necesidad, sediento de un amor que muchas veces quizás no entendemos qué amor que hace falta, quizás no lo entendemos porque no hemos aprendido del Maestro, porque no hemos pasado tiempo. Fíjese que si usted da amor, muchas veces le van a pagar ¿con qué? Con menosprecio, con escarnio, burlas, todo lo que sea. Pero lo pasó nuestro Maestro. Amén. Y nosotros también, ¿sí? Nos disponemos a amar. Tenemos ejemplos bíblicos bastantes de siervos de Dios que dedicaron su vida a manifestar el amor de Dios. ¿Y qué les pasó? Sufrieron vituperio. Amén. Pasaron situaciones adversas, todo. Pero Dios estaba con ellos y glorificaban a Dios. Fíjense que el amor que uno da es con un propósito, es para que gente sea salva. No es amar por amar, es amar para mostrar el amor de salvación. Que todos sepan que somos discípulos, hermanos, del Maestro. Que tu vida evidencia realmente una vida transformada por el Maestro. Y que su amor ha llenado nuestro corazón para bendición a un mundo que necesita de Cristo. Dejémonos moldear por su amor y grandes cosas sucederán para la gloria de su nombre. Bueno, hermanos, Dios nos ha hablado, creo, en esta noche me ha hablado primeramente a mí, porque yo necesito aprender mucho lo que es amar a la manera de Dios. Pero hoy podemos aprender a comenzar a amar a ese nivel. Fíjense que yo creo particularmente que Jesús fue la persona más feliz, humanamente hablando, en su condición humana, porque Él aprendió a hacer lo que le agradaba al Padre, sin cuestionar. Él se dio a sí mismo por amor. ¿Estamos dispuestos nosotros a dejarlo todo por amor al Señor? Para que Él haga de nosotros lo que Él quiere. Que Dios nos bendiga, hermano, en esta noche. Vamos a orar. Pedirle al pastor, en un momentico el pastor Joel Agüero va a pasar por aquí. Quiero tener un momento de oración antes de darle la oración final a él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por hablarnos en esta noche, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Ella nos enseña, mi Dios, este tipo de amor que tenemos que tener, que debemos de exhibir. Es un amor, mi Dios, que solamente usted nos puede enseñar. Este mundo nos va a enseñar muchas cosas. Nosotros mismos también
vamos a querer amar a una manera equivocada, pero usted nos enseña un amor verdadero, un amor en el cual usted se sacrificó por nosotros y nos sigue enseñando, nos sigue mostrando el nivel de amor que tenemos que tener para con los demás. Los discípulos, al igual que nosotros, tenían que aprender a amar. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que nos enseñes a amar para servirte, para que otros puedan gustar de ti, Señor, para que otros no se vayan al infierno y se pierdan por la eternidad. Que no neguemos el amor de Dios a tanta gente que está desesperada. Quizás no queremos sufrir, porque tú sufriste, eso significa sufrir, mi Dios. Pero si es haciendo tu voluntad, mi Dios, haciendo lo correcto, lo que te agrada y lo que va a beneficiar a otros, debemos decidir sufrir si es necesario. Pero yo creo que es un gozo indecible el amar y sufrir por ti, mi Dios. Enséñanos esa magnitud de amor, mi Dios del cielo. Capacítanos, obra en nuestro corazón, transfórmanos, mi Dios, y bendice a cada hermano aquí presente. En el nombre de Jesús, amén. Hermano Joel.